Queridos hermanos, cuarto año, qué gusto saludarlos. Queremos esta tarde compartir el capítulo 7 de Hebreos. Ya estamos pues un poco más de la mitad de la epístola y bueno, vamos a ver en esta hora desde el versículo 1, ¿verdad? La historia de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. Y en realidad mucho antes de que existiera la nación hebrea y ésta tuviese sus propios sacerdotes levíticos, Dios había establecido un sacerdote llamado Melquisedec. Seguramente ya han oído hablar de él. Pues se habla, 3 veces se menciona en Génesis 14, históricamente, ¿no? La historia de él. En el Salmo 110 se habla proféticamente. Y en Hebreos encontramos que se vuelve otra vez a hablar de él ya de una manera doctrinal. Bueno, entonces, pues lo que vemos es que pues muchas personas que han querido interpretar este personaje, pues comparándolo con la misma persona de Cristo, afirman que era Cristo mismo, que se trataba de una teofanía, es decir, de una aparición de Cristo antes de su nacimiento. Sin embargo, esto la mayoría de los teólogos, estudiosos, que juntamente conmigo, yo también en lo personal no creo esto, pues estamos de acuerdo que de otra manera la Escritura ya lo hubiera dicho claramente, ¿verdad? Pero vamos a notar acá en los versículos del 1 al 4, primeramente, cómo este sacerdote se trata pues de una estirpe real, una dignidad que se va apreciando poco a poco, ¿verdad? En su currículum. Vemos ahí desde el versículo 1, dice Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, en un doble oficio que tenía Melquisedec, que se señala como rey de Salem, ¿verdad? Antiguo nombre que se le daba a Jerusalén, y como sacerdote de Dios. Desde luego como rey pues tenía el poder sobre los hombres, pero como sacerdote pues ese poder que le investía a Dios mismo, ¿verdad? Para guardar una relación con Dios. Y bueno, estos dos oficios que por ejemplo en Israel no se podían tener al mismo tiempo, pero que el Señor tendría, según vemos una profecía aquí en Zacarías 6, 9 al 13, se las leo. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Geltai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, hablando de Cristo, ¿no? El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, o de Yahvé, ¿no? Como se le reconoce más bien en el idioma hebreo. Él edificará el templo de Yahvé y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y pues vemos aquí entonces que será un sacerdote que estaría sentado sobre el trono a la diestra del Padre, y especialmente pues durante el milenio, ¿no? A pesar del politeísmo degenerado de los vecinos de Israel, pues las Sagradas Escrituras describen a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo, quien pues queda distinguido como un siervo del único Dios verdadero, ¿no? Vemos entonces enseguida su condescendencia. Dice que salió a recibir a Abraham, que se volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vino como autoridad de rey Melquisedec y actuó en calidad de sumo sacerdote. Así, con esa bendición, pues Abraham también pues fue fortalecido. Recordarán que el rey de Sodoma, ¿verdad?, iba a tratar de comprarlo, le dio una oferta, tratarle de darle pues ahí pues una supuesta recompensa, pero Abraham la repudió, ¿no?
la iba a inmediatamente de que se le ofreció el rey de Sodoma, pues lo iba a rechazar Abraham. Vemos en el versículo 2, enseguida dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Bueno, estos diezmos de Melquisedec pues eran del botín de guerra, de la guerra pues que había, en la que había estado todo el ejército de Abraham, ¿verdad? Todos los soldados pues bien armados, bien entrenados de Abraham. Y bueno, este botín de guerra pues significaba de este botín dar el diezmo, y bueno, Abraham se lo entrega a Melquisedec, y con esto lo reconoce como el representante de Dios y por tanto superior a él. Entonces vemos aquí inclusive también cómo el diezmo se remonta a antes de la ley. Aquí la ley todavía no había sido dada a Moisés, y ya Moisés ya está entregando el diezmo, ¿verdad? Y bueno, Moisés lo que hizo después fue reglamentarlo, regularizarlo, como quedó ya después, casi en toda la Biblia. Y pues esto sabemos que es una expresión de agradecimiento, de homenaje al Señor, ¿verdad? Y pues es un reconocimiento también de que estamos pues dependiendo de la soberanía de Dios, de su misericordia, de su fidelidad, de su gracia. Dice el versículo 2, la parte B, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, visto desde el significado de su nombre, Melquisedec, ¿verdad? Como Rey de Justicia y Rey de Salem, o sea, de paz. Salem quiere decir paz en hebreo, y que también pues no es conocida su genealogía. Vemos que estos títulos, ¿verdad?, son muy significativos, ya que no puede haber paz sin que haya justicia. O sea, en las naciones donde no hay justicia, pues nunca se encuentran con paz, ¿no? Porque la paz es un resultado de la justicia, así lo enseña la Escritura. Pero este silencio que las Escrituras nos dan o guardan en torno a Melquisedec, pues para muchos es así como insólito, ¿no? Así como que, pues, ¿qué pasa con Melquisedec? ¿Quién es esta figura, no? Y pues se reconoce como un ser humano, ¿no? Que Melquisedec, pues con padre y madre, con genealogía, con principio, con fin, pero simbólicamente pues representa algo sin principio ni fin de días, ¿verdad? Porque su ministerio como sacerdote pues no dependía del registro que se diera, ¿no? Entonces su ministerio como sacerdote no estaba dependiendo de los registros que se dieran acerca de él. Pero esta ambigüedad lo hacía apropiado realmente como figura de Cristo. Lo que quiere enseñar la palabra es una figura de Cristo, ¿no? Melquisedec. Y al guardar silencio sobre sus orígenes, pues el Espíritu Santo lo que está haciendo es llamando la atención sobre su actuación, más bien sobre sus funciones, más que sobre su persona. Además, pues está sugiriendo un sacerdocio universal, no limitado a ninguna tribu o a alguna nación o a alguna raza en especial. Y muchos enseñan que quizás pudo haber sido descendiente de Jafet, y uno de los hijos con Jafet, ¿verdad? Jafet, que ustedes saben que de ahí viene la verdadera religión primitiva, que se inicia con uno de ellos, ¿no? Con Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Que vienen de Noé, antiquísima, bueno, muchísimos años anteriores a eso. Bueno, vemos en el versículo 4 que nos dice: considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, patriarca, dio los diezmos del botín. Una consideración bien especial, pues que merece por tanto Melquisedec, por su grandeza, pues al recibir los diezmos de parte de Abraham. Pues a pesar de que Abraham pues es una estrella, ¿no? Un personaje importantísimo, ¿no?, en la cultura judía, en la historia judía, en la historia bíblica.
una estrella de gran magnitud. Pues al darle el diezmo estaba reconociendo que Melquisedec era una estrella mayor que él, ¿no? Vemos del versículo 5 al 10, se habla del cómo el sacerdocio que tiene Melquisedec es superior al de Aarón. Y aquí el escritor se encarga de destacarlo. Vemos aquí que los descendientes de Leví, según la ley, dice el versículo 5, eran los que recibían el diezmo de sus hermanos, aunque también descendían de Abraham, y estos debían pues pagarlos porque estaban obligados de acuerdo a la ley. Vemos el versículo 6 y 7, dice: aquel cuya genealogía es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Vemos la superioridad entonces al otorgar la bendición, como al recibir los diezmos. Melquisedec da a entender con esto que era superior a Abraham, aunque no significa que ninguna inferioridad personal o moral en Abraham, sino más bien en posición y rango. Era inferior en posición y en rango, ¿no? Abraham, aunque Abraham pues es un personaje muy importante y estaba frente a uno superior a él, pues Abraham todavía no era ni rey ni sacerdote, y Melquisedec sí lo era. Bueno, además cabe destacar que la bendición que le confirió pues procedía del Dios Altísimo, ¿no? Más bien no venía directamente humanamente del hombre, sino una bendición que Dios a través de Melquisedec le da a Abraham. Vemos aquí el versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí este ministerio levítico o arónico, Aarón, que era el papá de Leví y de quien descendían todos los sacerdotes en Israel, pues fue temporal, porque era atendido por seres mortales, hombres como tú y yo y como todos ellos, que sirvieron solo a su propia generación. Entonces se contrasta el sacerdocio de Melquisedec, que era permanente, y no se menciona nunca la muerte de él, ¿no? Y bueno, lo que aseguran pues gran cantidad de maestros en teología es que no hay ninguna base para negar que Melquisedec fuera hombre, ¿no? Pero el misterio, insistimos, no consiste tanto en la persona, sino en la forma en que el Espíritu Santo registra su aparición y su actividad, y esto con el fin de convertirlo en un tipo apropiado del Señor Jesús. Por eso no se menciona su nacimiento ni su muerte, y hay silencio sobre sus ancestros. Se le deja en posesión permanente del oficio de sacerdote para que se asemeje más al Señor Jesús, que es lo que enseña la Biblia: tú serás sacerdote para siempre, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Vemos en los versículos 9 y 10: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los domos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Ven? Entonces esta dependencia de Leví, de los sacerdotes, representada en Abraham, su bisabuelo, al pagar los diezmos también, los sacerdotes levíticos rindieron homenaje a Melquisedec en la persona de su antepasado, ¿sí? En Abraham, ¿no? Y virtualmente reconocieron así también la superioridad del orden de él sobre el orden de Aarón. Y este pago de diezmos pues es un acto pues representativo, pues que involucraba a todos los descendientes de Abraham. Vemos entonces la reacción de los receptores de esta epístola, ¿verdad? O de los lectores, o puede ser algunos de ustedes, muchos que pues hemos estado estudiando, ¿no? Quizás que nos hemos preguntado, bueno, pues qué hay de malo en el viejo sistema, ¿no? En el antiguo pacto, o por qué se tuvo que reemplazar el sacerdocio levítico. Y por eso el escritor pues se anticipa a estos cuestionamientos,
y señala de manera bien contundente la necesidad del cambio del sacerdocio. Fíjense en versículos 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Vean entonces cómo el orden levítico pues carecía de perfección, en el sentido de que nunca se terminaban sus funciones y le faltaba consumación en su cooperatividad, en sus efectos, y al anunciar un sacerdote de otra orden, pues esto está equivaliendo, ¿verdad? Lo representa la insuficiencia del orden arónico existente. Y bueno, vemos que la venida implica que el antiguo sacerdocio quede eliminado. La venida del nuevo orden sacerdotal, de acuerdo al orden de Melquisedec, pues esto anula y deja eliminado el antiguo sacerdocio, ¿no? Y que por lo tanto, pues no debería seguir en vigor, que pues para los israelitas y judíos, pues esto no lo han entendido, no ha sido así. Aquí vemos que aquí la palabra perfección que se menciona denota una relación justa con Dios y la reconciliación de los hombres con Dios. En cambio, este cambio de ley que señala aquí el versículo 12 es porque cambiado el sacerdocio, dice, no se refiere al cambio al decálogo, a la ley de Moisés, que era la expresión de la voluntad de un Dios santo, eterno, con principios éticos de la ley, sino se refiere a la ley ceremonial que tiene que ver con el sacerdocio, con su naturaleza y sus funciones. Esto es lo que ya no tiene vigencia. Esta orden arónica, levítica, esta es la que quedó ya anulada por la nueva orden que viene de Melquisedec con el Señor Jesús. Es a lo que se refiere, no a los 10 mandamientos de Moisés. Vemos versículo 13 y 14, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés, tocante al sacerdocio. Vemos que entonces dice que de la tribu de Judá nadie sirvió al altar, ¿no? Porque venían de la tribu de Leví, pero de Judá nadie sirvió nunca. Nunca se tomó a alguien para que fuera sacerdote de la tribu de Judá. Todos eran de la tribu de Leví. Pero aquí entonces el cambio de sacerdocio a nivel humano, Jesús, ¿verdad? Pues quedaría excluido en ese caso de ser de acuerdo a la línea arónica, levítica, pues sacerdote, ¿no? Al ser de otra tribu, Jesús venía de la tribu de Judá. Entonces queda así demostrado el cambio tan radical que Dios hizo de esto, ¿no? El nombramiento diferente que existe allí, vemos en el versículo 15 y 17 hasta el versículo 21, ¿no? Que no por orden humano sino divino, sino por el poder, dice, de una vida indestructible, la vida indestructible de Jesús como sacerdote, ahora como sumo sacerdote. Y aquí la palabra poder pues, no tiene una connotación de autoridad y de aquello que no puede ser destruido. Más bien tiene la connotación de autoridad, aquí la palabra poder, y de aquello que no puede ser destruido, ¿no? La muerte física de Cristo como un hombre que con su muerte, ¿verdad? Pues esto no disolvió la ley del sacerdocio de Melquisedec. Y al contrario, ¿no? Se estableció mucho mejor. Dice el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Esta elección de sacerdotes anteriormente, que no dependía de que fueran idóneos espiritualmente, ni su deseo personal, si querían o no querían, sino fue porque así lo estableció Dios, que fueran descendientes de la casa de Aarón, ¿no? Entonces, el nombramiento de Cristo aquí por autoridad es la autoridad divina. Dios había demostrado 1000 años antes, al escribir por medio del rey David en el Salmo 110:4,
su propósito de cambiar el orden levítico. Ya estaba ahí, tú juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 1000 años antes, escrito por el rey David, Dios mostró su propósito de que iba a cambiar el orden levítico. Así que el escritor aquí, pues probando la perpetuidad del sacerdocio de Cristo, apela al testimonio que las mismas escrituras dan de ello, ¿no? Vemos entonces la mejor esperanza, versículos 18 y 19, que nos permite acercarnos a Dios. Aquí vemos un evangelio que es mejor que la ley, que nos proporciona una mejor esperanza. Pues la ley impotente para salvar. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿no? Solo podía hacer conocer al hombre su propia incapacidad, la ley. No lo podía hacer perfecto tampoco. Ninguno la podía practicar de manera completa y perfecta, ¿no? Y solamente el Señor Jesús lo pudo hacer así. Y pues bueno, la ley siempre brilló como un ideal de perfección, pero que no se podía realizar, como lo estudiamos en Romanos, recuerdan. Y fracasó finalmente al querer conducir al hombre a una relación justa con Dios. El hombre nunca pudo entrar en la presencia de Dios, sea en el lugar santísimo, a través de ese camino llamado pues la ley. Y esta distancia entre Dios y el hombre pues siempre fue un recordatorio constante pues de que el pecado no había sido todavía tratado, redimido, ¿no? El Señor Jesús todavía no había muerto en la cruz. Pero en cambio esta mejor esperanza, la que nos habla, es una meta hacia la cual pues la ley ha querido alcanzar, ¿verdad?, para acercarse a Dios. Y nos dice aquí acerca del mejor pacto, el mejor pacto que viene, veremos ya en el capítulo siguiente, versículos 20 y 22. Al 22 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho mejor fiador de un mejor pacto, ¿no? De acuerdo a la profecía de Jeremías 31, 33 y 34, desde el pacto que Dios establecería. Y bueno, lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Y este sacerdocio del Señor conectado con el nuevo pacto incondicional de la gracia de Dios. Garantía de este pacto, pues, sin duda, ¿verdad? Pues es la forma en la que Dios jura respecto a este nuevo pacto y esta nueva cambio de sacerdocio. Entonces ningún sacerdote levítico fue ordenado mediante el juramento. ¿Por qué? Porque pues, heredaban el cargo, ¿verdad? No necesitaba ser idóneo, ¿verdad? Pues todo, sino era porque Dios lo había ordenado así. Pero pues un ejemplo de esto los hijos de Elí, recordarán pues qué tragedia, ¿no?, con ellos. Bueno, fiador entonces aquí es un título que se encuentra de alguien que asegura o garantiza la introducción de un mejor pacto, que con su muerte y resurrección pues el Señor provee una base justa para que Dios pueda cumplir los términos del nuevo pacto. Este fiador que queda en este pacto, un pacto mejor en todos sentidos. Nos habla de un intercesor que vive permanentemente, versículos 23 y 25, ¿no? Muestra la superior eficacia de la perpetuidad eterna del sacerdocio de Cristo. Pues los sacerdotes anteriores, aunque eran numerosos, versículo 23, por la muerte les impedía seguir, tenían que ser reemplazados, ¿no?, por sus descendientes mismos. Y bueno, hay por lo menos 84 sumos sacerdotes que se cuentan desde Aarón hasta Caifás, y además un sinnúmero de sacerdotes comunes y corrientes. Pero el sacerdote nuevo que ejerce su ministerio, que es permanente porque vive para siempre, versículo 24, y dice para interceder por nosotros, es único, irrepetible, ¿verdad? Jamás hay interrupción en su efectividad. Por eso el sacerdocio de Cristo no puede ser delegado a ningún humano. Pues una casta sacerdotal, aunque nos fue dada según 1 Pedro 2:5,
¿verdad? Encontramos la salvación que el Señor ofrece en el versículo 25, una salvación perpetua, que puede salvar perpetuamente. Y siete veces en esta epístola se habla de que nos podemos acercar ya a Dios. Una palabra pues para referirse a verdaderos adoradores, que incluye una aceptación desde luego de Dios, del Señor en sus vidas. Pero encontramos pues la promesa de que el Señor vive para interceder por nosotros. Es una garantía dada por el Señor a todos nosotros. Una perfección absoluta del Señor, ¿verdad? El versículo 26 al 28. Y la conveniencia de que este semejante sacerdote nos convenía porque satisface todas las necesidades que el pecador tiene, ¿no? Su humanidad, ¿verdad? Que no se puede comparar con ningún maestro, por más excelso y el ejemplo sublime que pueda ser. No se puede comparar al sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Finalmente, en el versículo 26 hay una doxología que expresa en alabanza y que, expresa el carácter sublime y perfecto del Señor en su relación con Dios. Habla de una piedad y una armonía que se establece, ¿verdad? De acuerdo a las demandas de este Dios santo y inocente, que nos dice que su carácter en relación con el hombre, ¿verdad? Sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Pues todo esto muestra cómo el Señor, si bien es el antitipo, trasciende absolutamente al tipo, o sea, Melquisedec mismo, ¿no? La característica de su sacrificio, el versículo 27, ¿verdad? El sacrificio, pues, que de los otros sacerdotes, que era definitivo, el del Señor, pues, es infinito. Por eso afirmamos que no tiene en ningún sentido, y es antiescritural el llamado sacrificio de la misa que celebran los católicos cada domingo, ¿no? Aquí dice la palabra que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que se acercan al Señor. Entonces esta constitución de él como sumo sacerdote, dice el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este sello que tiene este sacerdocio, el sello divino, con juramento por Dios mismo, es perfecto y ha sido autorizado por Dios. Bueno, hermanos, pues llegamos así ya, gracias a Dios, al capítulo 8, que estaremos pronto comentando con ustedes. Que Dios les bendiga, síganse cuidando mucho, un abrazo cariñoso y un saludo para todos ustedes. Amén, tengan paz, mis hermanos.